Bueno, Carlos Salazar, lo conocen, relacionista internacional, aspirante a diputado independiente por el circuito 88. Él en el año 2006 presentó una propuesta de ley que fue acogida por la mayor parte de la Asamblea de ese entonces, en el que los egresados de la Escuela de Relaciones Internacionales eran quienes estaban llamados a suplir al Estado de sus diplomáticos y de todos sus puestos. Eso parece que quedó en letra muerta y nunca antes, ahora con la designación de Marcela Paredes de Vázquez como embajadora en Chile. Yo creo una nueva bofetada a los más de 1.500 egresados. A los más de 1.500 egresados, que al final el doctor Setka hizo una vez una relación que de los 1.500 egresados, ¿cuántos habían llegado a ser embajadores? Sí, él tenía la... 3 o 4, no, muchos. Han llegado muchos, pero no son nunca la mayoría en ningún gobierno, ni un número considerable. Pero antes de eso, vamos a empezar, sí. En mi tesis de grado, que se llama el Servicio Exterior Panameño y su profesionalización, así obtuve el título, mi proyecto era el anteproyecto de ley presentado a la Asamblea y prohijado, como bien lo dijiste, por diputados de todas las bancadas. Luego fue engavetado en la comisión de trabajo que presidía el amigo Leandro y más nunca se habló de eso. Nunca se habló de él. Síntesis, ¿qué buscaba eso? Buscaba que cuando usted va a nombrar personal en las misiones diplomáticas, tradicionales o no tradicionales, y ahora explico cuál es la diferencia, fuera egresados con idoneidad, porque la ley creaba la idoneidad de la carrera. Fíjese que aquí hasta los ralladores de coco del mercado tienen ley de idoneidad. Pero la Escuela de Relaciones Internacionales, la profesión de relacionista internacional, no tiene una ley de idoneidad. Es por eso que gobierno tras gobierno, desde que inició la República, los puestos han sido ocupados por personas de un mismo círculo, con una que otra excepción. Ahora, aquí tenemos que hacer docencia para que la gente esté clara. Más por abolengo que por estudio. Exactamente. Y hay quienes están convencidos que si tú no naciste en ese abolengo, tú no tienes derecho a ser diplomático. Y si tú no naciste en ese abolengo, tú no tienes plata para afrontar las realidades. Eso se tiene que encargar el Estado con la profesionalización del servicio exterior. Desde el Congreso de Viena, cuando derrotaron a Napoleón, usted sabe que se discutieron 14 puntos, uno de los cuales era las categorías diplomáticas. En Panamá existe la carrera diplomática. Fíjese, los que entran y concursan cuando se abren algunos puestos, y hay que admitir que este gobierno ha abierto un par de concursos, entran como tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, después consejero de segunda, consejero de primera, ministro consejero, embajador de carrera. Allí envejecen y mueren los embajadores de carrera porque les pasan por encima a los nombrados de a dedo que no tienen ninguna formación académica ni conocimiento de materias tan fundamentales como el derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho diplomático, derecho consular, derecho de navegación, derecho de tratados, jurisprudencia internacional, historia de la diplomacia latinoamericana, que era lo que enseñaba Everardo Bosques y que era el filtro en esa escuela. Usted ve a eminentes profesores, maestros como Euclides Tapia, el desaparecido Everardo Bosques, el desaparecido Víctor Caballero, ahí está Rocco, ahí está un montón de profesores, las profesoras Briseida Ayar, la profesora Solís de Saldarriaga y muchas más. Ellos no van al servicio exterior, pero cuando necesitan es a ellos que acuden. Entonces nombran a personas que no están capacitadas y entonces todo el trabajo lo hacen los que estudiaron. Entonces negar la academia, negar el conocimiento y decir, no, es que un cartón no te garantiza que tú seas bueno. Pero es que si el cartón no te lo garantiza, la ausencia del cartón menos. Y eso hay que decirlo con énfasis. Ayer tuve una discusión con un gran amigo que insistía en el status quo. Porque tú naciste y por abolengo y porque tú tienes plata, ya tú eres diplomático por antonomasia. No, señor, eso no es así. Entonces, el proyecto de ley, el anteproyecto de ley que lo engavetaron, sigue engavetado en la Comisión de Trabajo y yo le pido a la Asamblea que hagan algo.
sáquenlo de ahí, desempólvenlo, modifiquen lo que tengan que modificar. ¿Qué planteaba, entre otras cosas? Que el presidente, claro, puede conservar su prerrogativa de nombrar embajadores políticos en un 50%. Tú querrás como presidente mandar a alguien de tu entera confianza, por ejemplo. Colombia, Estados Unidos, exactamente, Unión Europea. pero que el equipo Madrid, que le acompañe, tiene que ser sean de idoneidad. Y si son de carrera diplomática, mejor, porque acuérdate que tú puedes tener la idoneidad, pero no eres de carrera diplomática. La carrera diplomática es algo que se adquiere a través de un examen de oposición que se hacen periódicamente. y que tienes que ir escalando. Escalando las posiciones hasta llegar desde tercer secretario a embajador de carrera. Fíjate la diferencia. Y no, entonces también se me dice, no, es que tú no puedes nombrar gente sin experiencia de embajador. En mi proyecto de ley no dice que tienes que nombrar de embajador a los que tengan idoneidad, a los egresados. Nómbralos en los diferentes puestos. ¿Por qué? Porque desde los militares se mandaban amiguitas a las embajadas en Europa, en Latinoamérica, en el mundo. Y allí se iban llenando, cada coronel que se... Y no había paso. No había trabajo, no había rasos ahí. No, entonces, si eso se derribó, si queremos acabar con las taras que retrasan y no permiten que nuestra democracia se vaya perfeccionando, tenemos que ir buscando cada uno de los aspectos. Así como hablamos del agro, ahora que está de moda el agro, ahora todos los Yamará de Capullo hablan del agro, ahora todos los Yamará de Capullo te hablan de la educación. Entonces, tenemos que ir buscando allá donde cojeamos y donde tenemos una tara, es en eso. Y fíjese que hay gente valiosa en la Cancillería, muy valiosa, y en el servicio exterior. Ayer me comentaban, dicen, no, el de Rusia, claro, es de carrera. Y hay otros más, pero si analizamos, nosotros tenemos relaciones con 62 estados, aproximadamente, si no he revisado últimamente. De esos, con los concurrentes y demás, que tengamos 50 misiones tradicionales. ¿Y qué son las misiones tradicionales? Sí, además de organismos internacionales. Son las no tradicionales. Las tradicionales son las embajadas propias ante los estados, amigos. Y las no tradicionales son ante los organismos internacionales como la ONU, la OEA, la FAO, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, etcétera. Bueno, 50 jefes de misiones. Dígame qué porcentaje de esos 50 son o de carrera, ya explicamos la diferencia, o con la idoneidad que se les niega a los egresados, es decir, egresados. ¿Qué porcentaje? Además de eso, del personal auxiliar de esas embajadas, de esos consulados, porque aquí estoy hablando de las embajadas tradicionales y no tradicionales, y faltan los consulados, porque sabemos perfectamente que los consulados de Marina Mercante son un botín político que convierten en millonario al que manden a él y a otros más. La hada madrina del Estado pasa con tu varita mágica y te convierte. Menciónenlos, usted sabe cuáles son, comenzando por Rotterdam, Pirea, siguiendo hasta la India. Y hemos visto los escándalos que se han dado entre embajadores allá en Oriente, peleándose la venta de carnet de marinos, diplomáticos panameños haciendo el ridículo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si le miras el background, para hablar en términos, no existe. No existe. No tienen ninguna formación. Vienes a buscar el botín y ya. El botín y punto, y a peleárselo. Y a peleárselo además de eso. Entonces, se haría justicia si se crea la ley de idoneidad, si se aprueba la ley de idoneidad, que está en mi anteproyecto de ahí. Yo no era diputado, no era aspirante, no era nada. Era un ciudadano que a través de una tesis de grado introduce un proyecto de la tesis como anteproyecto en la Asamblea y que luego es engavetado. Para hacerle justicia a los 1.500 egresados, y no significa que los 1.500 son excelsos genios de las relaciones internacionales, claro, pero allí tiene que haber, y lo hay, y lo garantizo que lo hay, personas, hombres y mujeres panameños bien preparados, con la capacidad de representar al Estado panameño, a un Estado serio, a un Estado que procura ser de primer mundo, pero que arrastra taras de cuarto mundo. Y esta es una de esas, Fernando. Así es. Don Carlos Salazar Medina, como dije, aspirante a diputado independiente por el circuito 88, internacionalista, ingeniero en minas.